Espérenme 2 segundos, porque si no se lo subo ahora, después yo termino la clase y me olvido. Así que ya mismo vamos a arrastrar este archivo que se llama resolución TP segunda parte. Y si la computadora no se me tilda, lo acabo de subir. Ahí lo subí al final de la unidad 5. Se está subiendo, mejor dicho. Bien. Ahí están viendo el Word del trabajo que dice resolución del trabajo práctico, repaso de segundo parcial. Sí, profe. Bien. Un ejemplo que les puede surgir es el siguiente. Dice, calcular el siguiente volumen. Les pide calcular el siguiente volumen, que está definido, en este caso, por una esfera de radio 2, ¿sí? Que es la función que está arriba, y por un paraboloide, ¿sí? Que lo único que tiene es una rama un poco más abierta, porque la componente en z está multiplicada por 3. Bien. Este gráfico lo hizo otra compañera mía, que está muy bonito y muy bello, que es cuando, esto te lo permite hacer GeoGebra cuando vos descargas el programa en la computadora, que te permite cortar todo lo que esté en exceso, porque fíjense que este sería el paraboloide, si este rojo, si ustedes grafican esto en GeoGebra Online, les va a salir el paraboloide con las ramas continuas, el paraboloide azul, perdón, con las ramas continuas hacia arriba, y la esfera que está, esta que es un color rosita, no sé qué color es. Va a salir la esfera en su totalidad, ¿sí? Lo único que acá el gráfico está distinto porque justamente indica cuál es el volumen que necesitamos saber. ¿Por qué? Porque nos pide el volumen que sea menor al radio de la esfera, es decir, a lo interno, y el volumen que sea menor a el paraboloide, es decir, también lo que está dentro de ese paraboloide. Bien, como generalmente cuando un dominio tiene alguna curvatura, nos conviene siempre apuntar un poco más a integrales dobles en coordenadas polares o a integrales triples en coordenadas cilíndricas, o al que le guste, puede usar esféricas también. En este caso, si mal no me equivoco, sí, acá está, lo hicimos por integrales dobles en coordenadas polares. La única diferencia entre las coordenadas polares y las coordenadas cilíndricas es que en las polares yo voy a poner una resta que corresponde a una función techo menos una función piso. Y en el caso de las cilíndricas, en vez de agregar este resto, lo que voy a hacer es agregar una integral cuyo límite inferior sea la función piso y cuyo límite superior sea la función techo. O sea, me va a quedar exactamente igual, nada más que con un paso anterior. De tal manera que cuando yo aplique la integral, me va a quedar este paso. Esa es la única diferencia entre una integral doble y en coordenadas polares y una integral triple en coordenadas cilíndricas. Bien, en este caso decidí hacerlo por coordenadas polares. Lo primero que necesitamos definir va a ser el dominio, ¿sí? En este caso va a ser la proyección del dominio en el plano XY. Siempre el dominio lo veo en el plano XY, ¿sí? Y fíjense que la proyección del dominio, si yo me paro acá arriba y miro esta gráfica desde acá arriba, lo que voy a ver desde arriba en el plano XY va a ser esta circunferencia que se ve acá, que va a coincidir con la intersección de las dos gráficas, ¿sí? Es como que si yo me parase acá arriba y quiero ver cuál es el dominio, y el dominio va a ser la sombra que me genere ese volumen que se está generando.
Entonces, en ese caso, va a ser lo máximo que yo vea mirándolo desde arriba, esa proyección o esa sombra, va a ser esta circunferencia, que coincide con la intersección de las dos gráficas. Entonces, quiere decir que este, que es el dominio de mi función, va a definir los límites de integración, en este caso de θ y de ρ, porque elegí hacerlos en coordenadas polares. Θ, nos damos cuenta muy fácil que es 360 grados, o lo que es lo mismo que decir que 2π, ¿sí? Porque fíjense que recorre todo el plano coordenado x, y. Entonces defino que θ vaya entre 0 y 2π. Acá está. Los límites de integración son de 0 a 2π. Mientras que ρ, fíjense que ρ siempre se va a mantener constante. Si yo lo analizo desde el punto origen, no lo veo acá porque no tengo la proyección y por eso lo veo acá, pero si analizo desde el origen, porque estoy plasmada en el plano coordenado de x, y, R es constante, ¿sí? Y va a arrancar en 0 y va a valer el radio que tenga esta circunferencia, que yo no lo conozco porque sé que es menor a 2, porque fíjense que esta esfera va a cortar en 2, y fíjense que si yo me paro un poco antes, indefectiblemente es menor a un radio en 2, pero no sé cuánto vale. Entonces lo tengo que calcular. ¿Y cómo voy a calcularlo? Y yo sé que ese punto o ese radio coinciden las dos gráficas, tanto la esfera como el paraboloide. Lo que hice acá fue definir a la función techo en coordenadas polares. Nosotros ya sabíamos, por una definición, que x cuadrado más y cuadrado es igual a ρ al cuadrado. Entonces puedo decir que ρ al cuadrado más z al cuadrado es igual a 4, ¿sí? Que es la esfera. Para el paraboloide, que es la función piso, ¿sí? Que es este azul que viene acá, en coordenadas polares esto se llama ρ al cuadrado igual a 3z. Entonces, si yo igualo fíjense que acá puedo decir que ρ al cuadrado sea igual a 4 menos z al cuadrado, ¿sí? Entonces tengo que el ρ al cuadrado, que es 4 menos z al cuadrado, y ρ al cuadrado, que es igual a 3z, en este punto van a ser lo mismo. La función vale exactamente lo mismo. Y por esa razón, lo que hago, voy a hacer una cosa, si es que no se me tilde. Esto sería una cosa así, para que les quede. Esto me quedaría, bueno. Hoy no me quiere seleccionar esto. Bueno. No, con su Z. No sé por qué está. Bueno, no importa. Me quedaría, lo escribo así nomás. ρ al cuadrado. Encima no me anda el teclado en español. Esto me quedaría ρ al cuadrado igual a 4 menos z al cuadrado. Bien, entonces, en este punto, ¿sí? De la circunferencia que se proyectó, esta función y esta función valen exactamente lo mismo. Por eso digo que hago una sustitución, ¿sí? Esto es 3z es igual a 4 menos z al cuadrado. Si yo desarrollo esta ecuación, voy a encontrar los pares ordenados de z que satisfacen a ese punto. En este caso consigo 2 porque hay una ecuación cuadrática. Z1 y Z menos 4. Como puedo ver en la gráfica, indefectiblemente Z es positivo porque es la intersección entre el paraboloide y el paraboloide tiene ramas para arriba, o sea, de Z positivo. Por ende, ya puedo descartar el valor que me da de Z negativo. Entonces, si digo que Z es igual a 1, ya puedo venir a cualquiera de las dos ecuaciones y sustituir y encontrar cuánto vale ρ en la intersección de las dos gráficas. Vengo y sustituyo y veo que ρ vale raíz de 3.
entonces ya tengo definido el límite de integración de ρ que va entre 0 y la raíz de 3. Armo las integrales, en este caso me queda un volumen de la integral entre 0 y 2pi del diferencial de θ, entre 0 y raíz de 3 del diferencial de ρ, de función techo menos función piso, porque estoy hablando de un volumen, función techo. La función techo, fíjense que la saqué de esta ecuación, ¿sí? Z es igual a la raíz cuadrada de 4 menos ρ al cuadrado. La despejé de acá, ¿no? Porque acuérdense que al definir las coordenadas en Z, ¿sí? Los límites de integración en Z, si lo analizamos como integrales triples, siempre tenemos que dejar expresado Z igual a lo que corresponde en la función. Entonces me queda Z igual a la raíz cuadrada de 4 menos ρ al cuadrado, que esta es la esfera, menos ρ al cuadrado sobre 3, que sale de despejar acá Z desde el paraboloide. Entonces, función techo menos función piso, todo eso por ρ. Nunca se olviden que cuando hacemos una transformación en coordenadas polares o cilíndricas, existe un jacobiano de transformación que hace que yo pueda pasar de coordenadas de pares ordenados x, y a pares coordenados θ y ρ. Entonces, de esa manera me queda la integral armada. Lo único que tengo que hacer ahora es resolver. Lo que hice acá fue aplicar, en el segundo paso, apliqué distributiva, ¿sí? Entonces me queda ρ por la raíz de 4 menos r al cuadrado, menos ρ al cuadrado por ρ, es ρ al cubo sobre 3. Entonces ahora ya estoy en condiciones de poder integrar con respecto a ρ. Si integro con respecto a ρ, acá puedo hacer una sustitución, ¿sí? Una sustitución, decir que el argumento 4 menos ρ al cuadrado es igual a t. Entonces, si el argumento 4 menos ρ al cuadrado es igual a t, el diferencial de t me va a quedar menos 2ρ diferencial de ρ. De ahí puedo despejar el diferencial de ρ y poner que el diferencial de ρ es igual a el diferencial de θ sobre menos 2 por ρ. ¿Me siguen eso o no? No está escrito en ningún lado. ¿Pero entienden cómo se hace la sustitución o necesitan que la haga para poder integrar? A mí, profe, me cuesta mucho ver la sustitución. Bien, lo hacemos. Para poder integrar esto yo no lo puedo hacer de manera directa, porque acá tengo a ρ y a ρ bajo una raíz. Entonces no puedo integrar de manera directa eso. Entonces lo que puedo hacer es decir lo siguiente. Decir que siempre lo que está en el argumento de una raíz, ¿sí? O cuando tengo, por ejemplo, un seno cuyo argumento sea complejo, por ejemplo, que sea un seno de 2θ, por así decirlo, siempre el argumento de aquella función o de aquella operación matemática, mejor dicho, es la que yo voy a sustituir para poder integrar de una manera más fácil, ¿sí? Yo en este caso dije que 4 menos ρ al cuadrado es igual a t. Por ende, lo que puedo definir es que, lo voy a hacer al revés, es que el diferencial de t va a ser igual a la derivada de ese término con respecto a ρ, menos 2ρ diferencial de ρ. ¿Sí? Simplemente derive. La derivada de esto con respecto a ρ es 0 y la derivada de esto con respecto a ρ es menos 2ρ diferencial de ρ. Desde ese punto, ¿sí? Yo ya puedo decir que, copio una parte para que se me vaya armando la...
Desde ese punto yo ya puedo despejar al diferencial de ρ y decir que el diferencial de ρ es el diferencial de t sobre menos 2ρ. ¿Sí? Simplemente lo que hice fue este producto lo pasé por el otro lado restando. Y entonces ahora voy a hacer la sustitución. La integral me pedía lo siguiente. Voy a copiar todo esto y voy a borrar esto. Estoy solamente integrando esta parte, ¿sí? La otra la puedo hacer una integral de manera directa y como son restas, la resta de las integrales es igual a la integral de una resta, ¿sí? Entonces de esta parte me olvido. Voy a hacer la sustitución acá. Esto que acabo de sustituir es lo mismo que decir t, a ver si puedo agregar acá, t, ay por Dios, t a la 1/2. Esto es lo mismo que decir, pero borro una t. Esto es lo mismo que decir ρ por t, porque acá ya habíamos dicho que 4 menos ρ al cuadrado es igual a t, elevado a la 1/2. Todo eso diferencial de ρ, que ahora lo que quiero es integrar con respecto a mi nueva variable, y mi nueva variable se llama t, ¿sí? Entonces, es como decir, el diferencial de ρ, si yo lo sustituyo, porque ahora tengo una nueva variable, esto me queda diferencial de t menos 2ρ. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, perfecto. Bien, de esta manera logro que este ρ y este ρ se me vayan, se me anulen, ¿sí? Ese es el objetivo de la sustitución, que me quede una sola variable y que pueda integrar de manera directa. Entonces, ahora si yo integro de manera directa este término, esto me quedaría como menos 1/2, que es la constante que está ahí, ¿sí? Menos 1/2 de t a la 1/2 diferencial de t. Y t a la 1/2 diferencial de t es lo mismo que escribir, se me fue acá. No, este no. Es lo mismo que escribir t a la 3/2, porque es 1/2 más 1, sobre 3/2. ¿Sí? Todo eso entre 0 y raíz de 3. Este 2 con este 2 se me va y esto me va a quedar, si lo reacomodo, esto me va a quedar menos 1/3 menos 1/3. Y ahora, como lo que yo tengo que aplicar Barrow es entre 0 y raíz de 3, y eso corresponde a los valores de ρ, yo no puedo sustituirlo directamente acá, sino que lo que tengo que hacer es justamente volver a la variable inicial, ¿sí? Que era ρ. Entonces, t es lo mismo que 4 menos ρ al cuadrado, todo eso elevado a la 3/2. Y una vez que ya sí tengo esto, puedo aplicar Barrow entre 0 y raíz de 3, que fue el término que alcancé a poner acá. Fíjense que acá después tenemos, en este caso saqué factor común menos 1/3, que ya estaba contemplado en esta parte, y estaba contemplado en esta parte cuando hice esto, entonces saqué factor común menos 1/3. Y en este caso me queda la integral de ρ al cubo. Y la integral de ρ al cubo es ρ a la cuarta sobre 4. Y me queda esta expresión. Lo único que tengo que hacer ahora es evaluar entre 0 y raíz de 3. Esto me quedaría, si yo pongo, ¿dónde estoy? Entre 0 y raíz de 3. Si yo digo, me queda límite superior menos límite inferior. Límite superior me queda 4 menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. La raíz con el cuadrado se me va y me queda 4 menos 3.
O sea, 1 elevado a los 3 medios me da 1. Todo eso por 1/4 de ρ a la cuarta de la raíz de 3. Y esto me quedaría como 3 al cuadrado si lo simplifico el exponente con la raíz. O sea, me queda 9/4. Menos el límite inferior. Límite inferior acá me quedaría 4 menos 0. O sea, 4. 4, cuya raíz cuadrada me da 2, elevado al cubo me da 8. Más, si yo sustituyo acá 0, esto me da 0. Me queda esta expresión, que si la resuelvo, junto con el 1/3, esto me va a quedar 19/12 positivo. De la integral entre 0 y 2pi del diferencial de θ. Simplemente me queda θ, valor entre 0 y 2pi, que aplico barro y obtengo este valor. ¿Se entendió más o menos? Sí, ahora sí. Sí. Bien. Genial. ¿Alguna duda de este ejercicio? No, por mi cuenta. Perfecto. El segundo ejercicio es un cálculo donde te pide. Yo les voy a preguntar qué cálculo es. Les pide la integral doble de esta función valuada en este dominio. ¿Sí? Es decir, yo grafico el dominio. Una cosa para este y para el ejercicio anterior. Cuando en el examen si les pide una integral, ya sea un cálculo de área, un cálculo de volumen o una integral superior, mínimamente, no les pido que me hagan este gráfico, pero mínimamente tienen que graficar el dominio, ¿sí? Yo preferiblemente, si a mí me presentan esto, yo prefiero, obviamente no voy a hacer esto más, ¿no? Alzada, porque mi Pepe, pero prefiero hacer un octavo de esfera, un cuarto sería del elipsoide, y ver cuáles son las intersecciones en el plano coordenados X, y la hago en 3D, y ahí puedo ver el dominio, ¿sí? Yo haría eso. Pero si no les gusta graficar así, por lo menos el dominio tiene que estar graficado, porque es la única manera de poder darse cuenta de los límites de integración. Si no grafican, no se pueden dar cuenta. Entonces, si se les presenta cualquier integral sea, mínimamente en el desarrollo tiene que estar graficado el dominio de esa función, de tal manera que yo pueda ver que ustedes comprendan la definición de los límites de integración. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. Bien, este ejercicio les pide entonces la integral doble de esta función valuada en este dominio. Como lo que a mí me importa es los límites de integración, y los límites de integración en una integral doble están definidos en el dominio, lo único que hice fue plasmar estas ecuaciones. Esta es una ecuación cúbica y esta es una cuadrática en el plano coordenado de X. Acá tenemos la cuadrática y acá tenemos la cúbica, que indefectiblemente tiene una sola raíz de multiplicidad triple, que es 0. ¿Sí? Va a pasar por el 0 y va a tener rama hacia allá. Bien, y la cuadrática, que también indefectiblemente tiene el vértice en 0 porque es la parábola tradicional. Bien, entonces una vez que grafique esto, ahora yo ya puedo empezar a definir los límites de integración. En este caso lo hice con coordenadas cartesianas, ¿sí? Pero lo pueden hacer con polares también si quieren. Bien, entonces defino los límites de integración. En este caso definí, porque me daba lo mismo, los límites en X primero, y dije que X va a ir entre 0 y este punto, ¿sí? Esta es la única área, ¿sí? Comprendida entre las dos gráficas, no existe otra, las otras son infinitas. Por ende, voy a definir que mi límite de integración va a ir entre 0 y el punto, ¿sí? Que es el punto de intersección entre las dos gráficas. Que si igualo a las dos gráficas, voy a ver que el par coordenado de intersección va a ser 1, 1. ¿Sí? Entonces, como ya tengo el par ordenado de intersección, puedo definir que X va entre 0 y 1. Entonces, en Y me voy a mover
desde esta gráfica, que esta gráfica en gris representa a la función cúbica, hasta, fíjense que siempre me muevo en Y, desde la cúbica hasta la función que está en verde, que es la parábola. Por esa razón puse que mi límite inferior arranca en la función cúbica y mi límite superior es la función cuadrática. D, porque me estaba pidiendo la integral de esta función valuada en este dominio. Lo único que tengo que hacer es empezar a integrar de a poco, ¿sí? Como definí acá, voy a integrar primero con respecto de y. Esto me va a quedar a este término, es una constante, entonces me queda x cuadrado por y, menos x, que es mi constante, por la integral de y, que es y al cuadrado sobre 2. Todo eso valuado entre x al cubo y x al cuadrado. Realizo límite superior, en este caso me quedaría x cuadrado por x cuadrado, me da x a la cuarta, menos un medio de x por, acá me quedaría x al cuadrado. Acuérdense que potencia a potencia, las potencias se multiplican, me da 2 por 2, 4, por más esta x me da x a la quinta. Todo eso menos el límite inferior, mi límite inferior es x al cubo. Entonces me queda x al cuadrado por x al cubo, las potencias se suman, 3 más 2 me da 5, menos x, o menos un medio, de x al cubo al cuadrado, acuérdense de potencia y potencia, las potencias se multiplican, 3 por 2 me da 6, por esta x me da 7. Y me queda esta expresión. Me quedan, si lo reacomodo, me quedan estos tres términos que directamente puedo integrar con respecto de x. Integro cada uno de los términos con respecto de x, valúo entre límite inferior y límite superior, resuelvo y obtengo este resultado. Me da 1 sobre 80. Este resultado corresponde a unidades de área, unidades de volumen o una integral superior. ¿Qué piensan? Perdón, profe, ¿cómo? Este resultado me dio 1 sobre 80, ¿sí? Ese resultado es, porque fíjense que acá no me pedía ni área ni volumen, a diferencia del primer ejercicio que me preguntaba el volumen de la siguiente ecuación. En este caso no me decía nada, me decía calcular la integral doble. El resultado de esta integral son unidades de área, unidades de volumen o una integral superior. Eso es Si lo área, ven de profe. acá, no. ¿Cómo? Perdón. No, eso es unidad de volumen. ¿Todos opinan lo mismo? Sí, profe, yo creo que sí. Sí, muy bien. Aparte porque ya lo decía acá, el otro día se lo agregué en otro curso y hubo todo un debate por eso. Pero sí, son unidades de volumen. ¿Por qué? Porque esto sería como definir movimientos en X, ¿sí? Que es la primera integral, movimientos en Y, que es la segunda integral, eso me genera un área, que es el área indefectiblemente generada acá. Y a su vez, es como si tuviese una función techo menos una función piso, ¿sí? Entonces, al agregar cualquier función acá adentro, eso indefectiblemente ya me está generando un volumen, ¿sí? Si acá, en este caso, no hubiese habido nada, indefectiblemente lo que iba a calcular es el área, ¿sí? Entre estas dos gráficas. Pero como sí hay unas funciones que indefectiblemente pueden ser en Z, y esta me define un volumen. Más allá de que no hubiese definido específicamente función techo menos función piso, y hubiese habido solamente esta función, indefectiblemente también corresponde un volumen porque hay un volumen en Z, ¿sí? Es lo que está definido acá. Eso para que lo tengan en cuenta.
A diferencia que si hubiese agarrado y hubiese agregado acá, por ejemplo, otra integral, ¿sí? No sé si puedo modificar, no se va a borrar. Si tengo 3 integrales de una función agregada, esto, acá indefectiblemente tiene que decir diferencial de z, esto no es unidades de volumen, porque yo me estoy moviendo en x bajo esta integral, me estoy moviendo en y bajo esta integral y me estoy moviendo en z bajo esta otra integral. Entonces ya las 3 integrales me están definiendo como dominio un volumen, pero a su vez me está pidiendo una función extra. Y es como si, estas son las que se llaman integrales superiores, ¿sí? En donde físicamente no existe una magnitud que represente esto, que es como una cuarta dimensión. ¿Se entiende o no? O se la complique. Ah, perfecto. Eso para que lo tengan en cuenta. Bien. Terminamos ese ejercicio. El tercer ejercicio planteado les pide hallar una integral triple. Ah, fíjense, acá este es el ejemplo. Hallar una integral triple de esta función cuyo dominio esté representado por todas estas funciones, donde y sea igual a la raíz cuadrada de 2x menos x al cuadrado, y sea igual a 0, o sea, esta recta, que x esté entre 0 y 2 y que z esté entre 0 y 3. ¿Sí? Al pedirme una integral triple, yo puedo hacerlo por coordenadas cilíndricas, cartesianas, cilíndricas o esféricas. ¿Cómo voy a definir solamente el dominio, que es el gráfico que está acá? Que esto es lo que les digo, mínimamente el dominio tiene que estar. Fíjense que acá yo no sé qué es lo que estoy calculando en 3 dimensiones, ¿sí? Pero el dominio mínimamente tiene que estar graficado porque es el que me va a ayudar a mí a definir los límites de integración. En este caso, como es una circunferencia y es una circunferencia desplazada, a mí lo que me conviene es utilizar coordenadas cilíndricas. Por ende, en el caso del dominio, tengo que definir θ y ρ, ¿sí? A ver qué dice acá. Bueno, está definido la circunferencia desplazada. Cuando lo hacíamos en aquellas épocas lejanas en el aula manuales, para poder graficar, siempre que teníamos una circunferencia desplazada, necesitamos encontrar el centro de circunferencia y el radio de la misma, y para eso teníamos que completar cuadrado, pero ahora lo ponen en GeoGebra y ya tienen la circunferencia hermosamente desplazada, y ya tienen el centro de circunferencia, que en este caso sería el par coordenado 1, 0, y un radio de circunferencia de 1. Bien, entonces, directamente el gráfico, pero como dije que iba a trabajar en coordenadas cilíndricas, lo único que toca hacer es hacer la transformación. Sabíamos que x cuadrado más y cuadrado es igual a ρ al cuadrado, entonces me queda esta expresión igual a 2x. Y x, cuando hacíamos la transformación, acuérdense que era igual a ρ por el coseno de θ. Entonces me queda esta expresión. Que si paso esta ρ dividiendo, me queda que ρ es igual a 2 coseno de θ. Cuando yo defina los límites de integración, no sé dónde están, acá, θ y ρ, fíjense que θ, bueno, me queda el gráfico por un lado y los límites por otro, θ indefectiblemente va a recorrer un cuarto, ¿sí?, del plano, entonces va a ir desde 0 hacia pi sobre 2. Mientras que ρ, fíjense que ρ no es constante, ¿no? En este caso ρ va de 0 a 2, en este caso ρ va de 0 a un poquito menos que 2, de 0 a otro poco menos que 2, y así, etcétera. ρ va achicándose hasta que vale, en este punto, 0. Entonces ρ no es constante, no puedo poner que ρ va a ir desde 0 a 2, sino que va a estar definida por el radio de la circunferencia y por ende va a estar definida por esa transformación que acabo de hacer de esa circunferencia desplazada.
Por eso los límites de integración de tita va a ser entre 0 y pi sobre 2 y de rho de 0 a 2 coseno de tita. Bien, mientras que en z no me hace falta ni siquiera graficar nada porque ya estaba definida cuál era el límite de integración que va a ser entre 0 y 3, ¿sí? Que es lo que está acá. Los límites de integración de z entre 0 y 3. Ahora bien, me pedía la integral triple, cuyos límites de integración ya los tengo definidos, de esta función. Como yo definí trabajar en coordenadas cartesianas, en coordenadas cilíndricas, perdón, en este caso no puedo agregar directamente esta función así nomás, sino que tengo que hacer la transformación, porque estoy trabajando todo en rho, tita y zeta. Entonces lo que hago es que la función a integrar, decir que es igual, como sabíamos, todo esto es igual a rho al cuadrado, por z al cuadrado, puedo indefectiblemente sacar los exponentes con la raíz y me queda que la función es rho por z, ¿sí? Que cuando la agrego a la integral, no me tengo que olvidar del jacobiano de transformación, lo voy a poner así, rho por rho, no me tengo que olvidar del jacobiano de transformación, que es rho, y entonces la función integral me quedaba rho por z, que en este caso la dividimos cada una con su integral, no pasa nada. Por eso es que me queda rho al cuadrado diferencial de rho. Simplemente empiezo a integrar cada paso, me queda la integral de z diferencial de z, esto va a ser z al cuadrado sobre 2, que acá tengo un medio y acá tengo el cuadrado. Aplico barro, resuelvo y me queda esta función. De esta integral que me queda, tengo que integrar con respecto a rho y me queda rho al cubo sobre 3, ¿sí? Que con esto se me simplifica. Valuado entre 0 y el 2 coseno de tita. Si yo resuelvo, esto me quedaría 2 al cubo, que se me simplifica con el 2 y me queda multiplicado por el 3, esto me da 12, del coseno cubo de tita, ¿sí? Qué feo que se ve esto, como acá. Ahí está. Me queda coseno cubo de tita. Que a simple vista no es una integral directa, pero tengo que conocer, no sé si hay un ejercicio con esto, pero ya lo tienen. Tengo que hacer conocer la igualdad trigonométrica que corresponde a este coseno cubo de 3, que es igual a 1 menos el seno cuadrado, perdón, de tita por el coseno de tita. Que si más o menos ¿qué dice? Claro, me falta un paso acá. Lo omití, mejor dicho. Acá me quedaría la distributiva, me quedaría el coseno de tita menos el seno cuadrado de tita por el coseno de tita. Que si vamos a una tabla de integrales, vemos que las integrales directas que me queda de esta expresión que es bastante rara, es el seno, bueno, en este caso me va a quedar la integral del seno, la integral del coseno es menos el seno. ¿Y por qué es el seno positivo? ¿La integral del coseno es el menos el seno? Sí. No. La integral del coseno es el seno menos el seno cubo de tita sobre 3. Esto lo sacan de una tabla de integrales directas, ¿sí? Valuado entre 0 y pi sobre 2. Aplico barro entre el límite superior y límite inferior y obtengo este valor. La identidad trigonométrica que más sale es el coseno cuadrado de tita o el seno cuadrado de tita. Que ese hay un ejercicio, creo que en la clase de integrales dobles, en coordenadas polares, si no me equivoco. Que es el más tradicional.
¿sí? Donde el coseno cuadrado de tita es 1 menos el coseno de 2 tita sobre 2, y en el caso del otro cambia el signo nada más. Esta no creo que salga. No he visto ningún ejercicio con esto. Miren, acá está la sustitución que hizo para poder resolverlo. Fíjense que siempre utiliza t como como la nueva variable que sustituye a aquello que yo no puedo integrar de manera directa. Me olvidé que quería preguntar. Este ejercicio, este valor numérico que me dio, que fue un 8, ¿son unidades de área, unidades de volumen o una integral superior? ¿Están ahí o me fui? ¿Puede poner, profe, la consigna, o sea, más arriba cuando empieza? Sí. Ahí. Fíjense que tengo 3 integrales y a eso le sumo una función. O sea, me estoy moviendo en X, me estoy moviendo en Y, me estoy moviendo en Z, ya tengo como dominio un volumen. Y a su vez le agrego una segunda función. Otra función, mejor dicho, no una segunda. Ahí les dice. No, no es volumen. Para que esto sea un volumen, acá no tiene que haber nada. Tiene que ser un integral triple, cuyo dominio sea lo que te establece. ¿Por qué? Porque fíjense que las integrales significan los movimientos que yo genero. Yo me estoy moviendo en X, me estoy moviendo en Y, me estoy moviendo en Z. Ya con esos 3 movimientos, yo ya estoy generando un volumen. Ahora bien, si yo a su vez le agrego una tercera función, que en este caso puede ser función techo menos función piso, y la función piso puede ser 0, por ejemplo, de tal manera que me quede eso, o ya la reubicación de las funciones me dé esa función que está establecida ahí, ya estoy hablando de algo más allá. Me estoy moviendo en una cuarta dimensión, por así decirlo, cuya magnitud física no existe. Entonces, y por esa razón es que con integrales triples nosotros no podemos calcular un área, porque ya las 3 integrales nos definen movimientos en 3 direcciones distintas, X, Y y Z. Entonces ya eso ya es un volumen. Si a su vez le genero una función techo menos una función piso, ya me estoy yendo a algo que físicamente eso no existe. ¿Se entiende o no? Y por esa razón acá no dice que esto sea ni unidades de volumen, ni de área, ni de nada. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bien. Con esto cerraríamos lo que es integrales. Lo más complicado de las integrales es definir los límites de integración. A excepto que les salga alguna sustitución, no les va a salir una sustitución como esta indefectiblemente en el examen, no se preocupen, pero como el que vimos arriba, la raíz cuadrada de 4 menos rho al cuadrado, donde tiene que hacer una sustitución con t, esas son la única complicación que tienen las integrales. Definir los límites de integración es lo más complicado. Y para definir los límites de integración sí o sí tienen que graficar, porque si no, en el aire no se pueden dar cuenta fácilmente. Esa es la recomendación que les doy respecto a integrales. Después, en un ejercicio tradicional les va a pedir calcular el volumen de la siguiente integral. Y ustedes hacen lo que quieren. Si quieren aplicar integrales dobles, lo hacen. Si quieren aplicar integrales triples, lo hacen. Lo que ustedes necesitan o mejor les caiga, lo hacen. Si quieren cartesiano, lo hacen por cartesiano. Si les gusta polares, lo hacen por polares. El ejercicio específicamente no les va a decir qué tipo de integrales tienen que usar. A excepción, que creo que no hay en este parcial,
suelen en un examen final tradicional les puede llegar a decir calcular la siguiente área mediante integrales curvilíneas. Y ahí sí o sí tienen que hacer integrales curvilíneas, no pueden hacer otra cosa. Pero creo que no hay ejercicios de ese tipo. Caso contrario, les piden un área, les piden un volumen, ustedes aplican de acuerdo a su criterio cuál es la mejor manera o la manera más simple de poder resolver esa integral que se les está planteando. Bien, cerramos integrales acá. Mejor dicho, las integrales dobles y triples. Vamos con las integrales curvilíneas. En un ejercicio tradicional se les va a pedir calcular la siguiente integral curvilínea. Una integral curvilínea que va entre este par ordenado 1, 1 a un par ordenado 2, 4. De esta función diferencial de x más esta función diferencial de y, cuya trayectoria es igual a x al cuadrado, por ende, yo ya sabiendo esta trayectoria, puedo conocer cuál es el diferencial o la derivada de esa trayectoria, que me queda la derivada de y igual a 2x diferencial de x. Entonces, en integrales curvilíneas, yo tengo que, al tener una sola integral planteada, ¿sí? Y funciones en x y en y, inmersas en esa integral, tengo que dejar expresado todo en función de una única variable. Para eso es que me ayuda la trayectoria a poder definirla. Lo único que tengo que hacer, en este caso yo elegí dejar expresado todo en función de x. Por ende, tengo que sustituir todo lo que sea en y dejarlo expresado en función de x. De tal manera que me quedaría 2x al cuadrado más 4x por y. Y en este caso y es x al cuadrado. Por eso me queda 4x al cubo. Diferencial de x. Más 2x al cuadrado menos y al cubo. Y en este caso, y es igual a x al cuadrado, por ende, x al cuadrado me da x a la cuarta. Diferencial de y, pero como yo dejé todo expresado en función de x, el diferencial de y es igual a 2x diferencial de x. Como elegí los límites de integración en x, como elegí dejar todo expresado en x, indefectiblemente los límites de integración tienen que corresponder a los límites en x. En este caso me queda entre 1 y 2, que son los correspondientes a los valores en x de cada uno de los pares ordenados. Y esto me queda una integral súper sencilla de resolver. Si quieren, puedo primero aplicar distributiva acá, reacomodar y me va a quedar esta expresión. Lo único que tengo que hacer es integrar, que fíjense que son todas integrales directas. Acá me queda menos 2 por x a la 6, a la quinta, perdón, cuya integral va a ser x a la sexta sobre 6. Que con este 2 se me simplifica y me queda menos 1/3. Más 8x al cubo, que su integral es x a la cuarta sobre 4, que se me simplifica y me queda 2x a la cuarta. Más 2x al cuadrado, cuya integral va a ser x al cubo sobre 3, entonces me queda 2/3 de x al cubo. Simplemente aplico límite superior menos límite inferior y obtengo este valor. ¿Qué pasa si este valor me hubiese dado negativo? ¿Está mal que me dé negativo el valor de una integral curvilínea? No, profe. No, O sea, No. indica el sentido de integración. Perfecto. Esa es la respuesta. No está mal que una integral curvilínea me dé un valor negativo porque justamente representa el trabajo necesario para mover una partícula de un lugar a otro y un trabajo tranquilamente puede ser negativo, ¿sí? No quiere decir que haya tomado los límites de integración mal ni nada, es el sentido en el que se está integrando. Perfecto. Es fácil. Lo único que hay que hacer es ordenado a la hora de resolver. ¿Para qué? Para sustituir bien y no equivocarme en eso.
En este tipo de ejercicio lo que se equivocan generalmente es en los pasos matemáticos, cuando tienen una potencia, cuando juntan monomios que sean equivalentes, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si tengo 2x al cubo menos 5x al cubo, los puedo juntar y entonces me va a quedar menos 3x al cubo, por ejemplo. En esas cosas matemáticas es donde más suelen equivocarse, pero el resto es muy simple, ¿sí? Es una integral cuya trayectoria me va a definir cómo me voy a mover y de a partir de esa trayectoria puedo definir todo en función de una sola variable. Nada más que eso. Bien. Green, que me preguntaba Gonzalo recién. Este ejercicio les dice calcular mediante Green la siguiente integral curvilínea. Tengo esta integral y tengo estas trayectorias. Indefectiblemente yo las grafico, esto va a ser una parábola en X y esta va a ser una parábola en Y, que es esta parábola y esta parábola. Green lo que hace es calcular una integral curvilínea utilizando integrales dobles. Para eso existe una fórmula que no la puse acá, pero sería la integral doble de la derivada de Q con respecto de X menos la derivada de P con respecto de Y. Siendo siempre P el valor que acompaña, o mejor dicho, la función que acompaña al diferencial de X, y Q siempre es la función que acompaña al diferencial de Y. Entonces, lo que tengo que hacer es, primero graficar, ¿sí?, las trayectorias. ¿Por qué? Porque acuérdense que Green calcula integrales dobles, en realidad calcula integrales curvilíneas utilizando integrales dobles. Entonces, para poder definir los límites de integración de una integral doble, necesito graficar, si no, no veo. Entonces, lo primero que hago es graficar. Una vez que grafico, puedo definir los límites de integración. Mientras tanto, puedo ir definiendo las derivadas que me pide en la fórmula que utiliza Green, que si quieren se las agrego acá para que la tengan. Esto me quedaría, bueno, tengo que agregar otra integral. Ahí está. Esto me quedaría como, bueno, si borro esto se me borra todo. Sí, bueno, ya fue. Uso otra integral, listo. Esto me quedaría la derivada de Q con respecto de X menos la derivada de P con respecto de Y. Todo eso, diferencial de X, diferencial de Y. El orden del diferencial de X y diferencial de Y va a estar dado por el orden que yo elija los límites de las integrales. Entonces, con esta fórmula que me establece Green, yo tengo que calcular la derivada de P con respecto de Y. P es siempre quien acompaña el diferencial de X, entonces la derivada de esta función con respecto a Y me queda 2. Esto se me hace 0. Y la derivada de Q, que Q es quien acompaña el diferencial de Y, con respecto de X me queda 2X por Y. ¿Sí? Este también se me hace 0. Simplemente lo que hago es reemplazar. Me queda 2X por Y menos 2. Una vez que ya aplique Green, necesito definir los límites de integración porque es lo que establece este tipo de integral. Los límites de integración los voy a ver en la gráfica y los elijo tal cual como los había elegido o como elegía una integral doble tradicional. Puedo decir que X se mueve entre 0 y 1, ¿sí? Me muevo entre 0 y 1. Fíjense que 1 es el par ordenado, ¿sí?, que intersecta a las dos funciones, por eso digo que X va entre 0 y 1, y va a ir entre esta gráfica que es gris, que es la parábola respecto al eje Y, esta es la parábola Y igual a X al cuadrado,
Y mi límite superior siempre termina siendo, o quien me frena, por así decirlo, es esta parábola que se llama x igual a y al cuadrado. A ver si puedo escribir acá. Entonces, esta parábola dijimos que se llamaba y igual a x al cuadrado. Mientras que la parábola naranja se llama igual a, no sé cómo puedo escribir raíz acá. Se me fue, bueno, voy a poner b. La raíz de x. Fíjense que cuando yo defino los límites de integración, acuérdense que, puse 2 y es x. Z. Este me queda igual a la raíz, sí, esa es una raíz de x. Cuando yo definía los límites de integración, ¿por qué no puedo volver acá? Cuando yo defino los límites de integración, tengo que dejar todo expresado en función de la variable que corresponda, ¿sí? Entonces, dijimos que mi parábola igual a x al cuadrado es mi límite inferior y la parábola que es x igual a y al cuadrado, o lo que es lo mismo que decir y igual a la raíz de x, es mi límite superior y por ende lo defino acá. Simplemente aplico lo que ya conocíamos de las definiciones de límites inferiores y superiores de una integral común. Una vez que arme esto, es una integral tradicional, normal, y la puedo resolver de manera tradicional y normal. En este caso arranco con la integral con respecto de y. En este caso de este término me queda 2x por y, cuya integral va a ser y al cuadrado sobre 2. Este 2 con ese 2 se me va y me queda este término. Menos 2y, ¿sí? Que es la integral con respecto a y. Aplico límite superior, límite inferior, me queda esta expresión, que si la reordeno me queda esta expresión. Todo me queda en función de x, lo único que tengo que hacer es integrar en función de x cada uno de los términos, que es una integral directa. Aplico barra, un límite superior menos límite inferior y me queda menos 1 medio. ¿Sí? Acuérdense que no es que estoy calculando esta área. En este gráfico yo hubiese sacado eso amarillo. No es que estoy calculando un área, sino que lo que estoy haciendo es midiendo, o sí, una forma puede ser midiendo, el trabajo establecido para mover una partícula desde un punto al otro, en este caso de una trayectoria cerrada. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. ¿No? Con esto terminaríamos entonces ahora sí integrales curvilíneas. No hice ninguno de cálculo de área porque, como les digo, el cálculo de área por integral curvilínea lo que tienen que hacer es simplemente aplicar la fórmula. 1 medio de y diferencial de x más x diferencial de y, si la quieren hacer. Si no, área pueden calcularla como se les ocurra. Bien. Ecuaciones diferenciales. Existen, como vimos en la clase pasada, ecuaciones diferenciales de primer orden y ecuaciones diferenciales de segundo orden. Las de primer orden eran las que relacionaban la variable, la función y la primera derivada. En un ejercicio tradicional les va a decir resolver la siguiente ecuación diferencial, les va a establecer la ecuación diferencial y ustedes tienen que resolverla. Para eso necesitan saber qué tipo de ecuación diferencial se les presenta. Si yo la veo a simple vista, esto se parece mucho a una ecuación diferencial del tipo total o exacta. El beneficio que tiene este tipo de ecuación diferencial es que yo puedo verificar que sean de este tipo antes de desarrollar. ¿Cómo lo hacía? Directamente aplico las derivadas, ¿sí?
La derivada de P con respecto de I, siendo P quien acompaña siempre el diferencial de X, siendo Q quien siempre acompaña el diferencial de Y. Hago las derivadas cruzadas, es decir, la derivada de P con respecto de Y y la derivada de Q con respecto de X, y si estas derivadas son iguales, entonces estamos frente a una ecuación diferencial del tipo total o exacta. Y como ya lo verifiqué, directamente puedo resolverlo y por esta metodología. Acuérdense que siempre yo les planteé dos tipos de resoluciones. Una más bien fácil, que en realidad tiene que ver, es tan fácil de aplicarle la formulita, tiene que ver con toda esta resolución, ¿sí? No es ni más ni menos que eso. Ahí me fui. Lo único que tienen que hacer es saber la formulita. Y la fórmula era la integral de P diferencial de X más la integral de Q menos la derivada de la integral de P diferencial de X, todo eso derivado con respecto de Y, todo eso diferencial de Y igual a 0. Con esta formulita lo único que te va a hacer simplemente reemplazar. Sabemos que P es esto y que Q es esto, vengo y reemplazo y obtengo esta ecuación. Entonces lo que voy a hacer es ir resolviendo paso a paso. Esta integral que está separada la puedo resolver de manera directa, no hay ningún problema y me queda la integral de 1 sobre x, diferencial de x, eso es igual al logaritmo natural de x, sobre y al cuadrado, que es la constante que mantenía. Más, antes de resolver toda esta integral, tengo que resolver esta, que es exactamente igual a esta, y una vez que la resolví, tengo que derivarla con respecto de y. La derivo con respecto de y me da este término. Este término, o casualidad, es igual a este término, entonces se me simplifica. Menos de más acá. Ahí está. Este término con este término se me simplifican, son los mismos con signos opuestos, se me anulan y me queda directamente la integral de 1 sobre y diferencial de y. Esto siempre tiene que suceder. El algoritmo está hecho para que esto suceda, para que yo pueda llegar a una integral de variables separables, o en este caso de una variable sola, y pueda integrar de manera directa, ¿sí? Si no se les simplifica nada, indefectiblemente hay algo que ya hicieron mal. De tal manera que les queda esta integral simple, resuelvo esta integral simple, la integral con respecto a y de 1 sobre y, me queda el logaritmo natural de y, y obtuve de esta manera la solución general de esa ecuación diferencial. Si me pide la solución particular, acuérdense que me tiene que dar el par ordenado a x y, simplemente reemplazo en x y en y, y obtengo cuánto va a ser el valor de c. Eso me va a definir la única función que resuelve a ese sistema, a esa ecuación diferencial y que pasa por ese punto. Caso contrario, esto es una familia de curvas que satisfacen a esa ecuación diferencial. Si lo quieren hacer así, lo hacen así, lo desarrollan así, no hay ningún problema, ustedes tienen la ventaja de tener la fórmula al lado. Si no, lo pueden hacer conociendo un poquito más esto prácticamente, si saben el teórico, saben este desarrollo, o si saben este desarrollo, saben el teórico. Es de dónde viene esta función. Nosotros podemos decir que esta función P en X y en Y, diferencial de X, más Q de X de Y, diferencial de Y, va a ser igual a un diferencial de U, ¿sí? Una función global. Si yo digo que eso es el diferencial de U, este término indefectiblemente es la derivada de U con respecto de X por la definición del diferencial. ¿Se acuerdan cuando lo vimos para el primer parcial? Entonces voy a decir que P es la derivada de U con respecto de X y por ende Q va a ser la derivada de U con respecto de Y, ¿sí? Por definición del diferencial. Conociendo esto, lo que voy a hacer es tomar una de estas dos ecuaciones, en este caso tomé esta, la ecuación A, y me va a quedar una ecuación en variables separables si yo defino esto con respecto de X. Aplico la integral con respecto de X. Esto me quedaría U, la integral del diferencial de U me da U, igual a la integral de este término, diferencial de X. Esto me queda el logaritmo natural de X de Y sobre Y al cuadrado.
más una nueva función en y, que es la que tengo que conocer. U es la función que me va a definir mi familia de curvas que satisfacen a esta ecuación diferencial. Como ya encontré la primera parte de U, necesito encontrar cuál es la función en y que va a completar a esta función en U. Para eso, a partir de acá, derivo este término con respecto de y, y obtengo a este término en su totalidad. Es la derivada de este término respecto de y, me da menos 2i logaritmo natural de x sobre y a la cuarta, más la derivada con respecto de y de este término, me queda la función y' con respecto de y. Como ya sabíamos, la derivada de u con respecto de y es igual a q, igualo este término que acabo de conseguir con este término, no, ¿a dónde está? Acá. Este término que acabo de conseguir con el equivalente en q, ¿sí? Y fíjense que este término y este término son el mismo, por ende lo puedo simplificar. Fíjense que esto es el paso a paso de esta ecuación, ¿no? De lo que acabamos de hacer allá arriba. Entonces, en este caso me queda la derivada de phi sobre el diferencial de y, me queda a funciones a variables separables, entonces me queda que la función phi es igual al logaritmo natural de y más c. Por ende, me queda como solución general c igual a el logaritmo natural de x sobre y al cuadrado más el logaritmo natural de y, si reordeno un cachito esto. Que fíjense que es indefectiblemente la misma función. De una manera u otra tengo que llegar al mismo camino. Odio explicar de esta manera ecuaciones diferenciales en primer orden. Pero es lo que vimos la otra vez. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto paso por paso? El viernes pasado, el anterior, creo. ¿Se entendió? Para esto tienen que saber los pasos a seguir para poder resolver. No hay otra manera. Ya quiero ver a ver cuántos somos, porque me parece que quedé yo sola. Ah, no. Sí, puede ser que les pida la particular. En el caso que les pida la particular, simplemente reemplazan y obtienen el valor de C. Es un paso más, nada más. Sí, sí, puede ser. Puede ser que pidan directamente la particular. Puede ser a lo mejor que les pida la particular y dentro de las opciones que tengan que seleccionar sea solamente la particular y por eso sí o sí necesitan conocer cuánto vale. Esa es una... Bien. Esa es una ecuación diferencial de primer orden. Y acá les puse una de segundo orden que lo que me pareció interesante es destacar lo siguiente. Cuando estamos frente a una ecuación diferencial de segundo orden, nosotros tenemos que, por un lado, resolver la parte homogénea. ¿Sí? Haciendo que esta primera parte sea igual a 0. De tal manera que voy a encontrar cuáles son las soluciones que satisfacen a esa parte homogénea. En este caso, resolviendo el sistema a partir de Bhaskara, obtengo dos raíces reales iguales, ¿sí? O una raíz real, si quieren llamar, pero en realidad se dice dos raíces reales iguales, K1, K2, que es igual a 2. Por ende, las soluciones homogéneas van a ser la constante por e a la 2x más una segunda constante de e a la 2x por x, ¿sí? Porque es otra solución de este sistema de ecuación al tener dos raíces reales iguales. Bien. Ahora bien, si yo me olvido de esto y lo que quiero hacer es proponer una solución esperen que borre esto. Y quiero proponer una solución de esta parte no homogénea. Si yo veo esto, digo, bueno, voy a proponer entonces
Si mi función es e a la 2x, entonces la que voy a proponer va a ser la función a de e a la 2x. Pero resulta, ¿sí? Si ustedes aplican después la derivada primera y la derivada segunda en el sistema de ecuación, no les va a armar ningún sistema de ecuación, pues va a ser todo cero, no van a poder sacar nada. ¿Por qué? Porque no pueden proponer una solución que ya está contemplada en la parte homogénea de esta ecuación. Entonces digo, bueno, ya está. Entonces voy a agarrar y le voy a, según lo que me establecían, decía que yo tengo que agregarle tantas x o una función en x para diferenciarme, multiplicarla por x, es decir, desplazarla a esa solución para diferenciarme de la que ya estaba. Bien, entonces a partir de acá aplico la primera derivada, aplico la segunda derivada, armo un sistema de ecuación, me va a dar cualquier cosa, me va a dar cero, no voy a poder resolver. ¿Por qué? Porque fíjense que esta solución que está propuesta también es parte de la solución homogénea. ¿Sí? Es la constante por x a la 2x. Entonces esto tampoco me va a servir. Por esa razón es que la solución propuesta es a x al cuadrado por e a la 2x. Es decir, que sigo desplazando a esta solución agregándole otra x. Simplemente lo que hago es aplicar la derivada primera, que como en este caso tengo el producto de dos funciones, va a ser, esto es como u por b, entonces hago u' por b más u por b', obtengo esta derivada, y la derivada segunda de esto también va a ser 4 términos, porque acá tengo u por b y acá tengo u por b. Resuelvo la derivada segunda, reacomodo y obtengo esta ecuación. Una vez que obtengo las derivadas propuestas, vengo y armo, ¿sí?, el sistema, donde me va a quedar y', o sea, la derivada segunda, que es esto que estoy marcando acá, que es esta parte, menos 4 veces la derivada primera, o sea, menos 4 veces la derivada primera, que la saque de acá, más 4 veces y, o sea, más 4 veces mi solución propuesta. Todo eso igual a 4e a la 2x, que es la solución de la parte no homogénea. Si yo reacomodo todos estos términos, esto me va a quedar 2e a la 2x igual a 4e a la 2x. Este e a la 2x con este e a la 2x lo puedo simplificar, entonces me queda 2a igual a 4. Por ende, a es igual a 2. Por ende, mi solución propuesta va a ser 2x al cuadrado e a la 2x. O sea, mi solución general es la solución homogénea más la propuesta. Y esta me queda como la solución general de mi ecuación o de mi ecuación diferencial. ¿Se entiende? Esto es como lo más complicado que les puede pasar en este caso. Que la propuesta que ustedes estén haciendo coincida con la parte homogénea y necesiten agregarle variables. ¿Se entendió? Capaz que les haga falta estudiar más la última parte. Siempre la última parte es como que queda rezagada. Pero esto es como, las ecuaciones diferenciales de segundo orden son mucho más fáciles que las de primer orden, ¿sí? Simplemente tienen que saber, de acuerdo a qué contexto están, qué es lo que ustedes van a proponer. Simplemente eso. ¿Alguna duda? Por ahora no, profe. Por ahora no. Bueno. Bien. Esta solución ya se las subí al aula virtual, como para que a medida que sigan estudiando para el viernes que viene, puedan tenerlo ahí como para consultar o si quieren volverlo a hacer. ¿Qué otra cosa le iba a decir? De todas maneras, cualquier duda que tengan, me preguntan por mail, ¿sí? Y trato de responderle lo más rápido posible.
Bueno, y creo que nada más. Sí, 4 ejercicios. Pero les voy a dar 1 hora y media. ¿Ninguna otra duda? Entonces, si no hay más dudas,